antes de convertirse en el símbolo universal del mal. Antes de los cuernos, el fuego y el infierno. El diablo tenía otro nombre. Su historia no comienza en el infierno, comienza en el cielo. 1. El ángel de luz en la tradición judeocristiana. El personaje que más tarde sería conocido como el diablo es identificado con Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz o estrella de la mañana. En ciertos textos interpretados por la tradición cristiana, especialmente el libro de Isaías y el de Ezequiel, se describe la caída de una figura celestial que, llena de orgullo, quiso elevarse por encima de Dios según la interpretación teológica posterior. Lucifer era uno de los ángeles más bellos y poderosos creados por Dios. No era un demonio, era un ser de luz. Pero el orgullo cambió su destino. 2. En la rebelión en el cielo, la tradición cristiana sostiene que Lucifer se rebeló contra Dios, negándose a servir y deseando ocupar el trono divino. La frase que la tradición le atribuye es a non serviam, no serviré. Se dice que convenció a otros ángeles de unirse a su rebelión. Entonces ocurrió una guerra en el cielo. El libro del Apocalipsis describe esta batalla simbólica en el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles fueron derrotados. Lucifer fue expulsado del cielo, y con su caída dejó de ser portador de luz. Se convirtió en Satanás, palabra que en hebreo significa adversario o acusador. 3. El adversario en el Antiguo Testamento, curiosamente, en los textos más antiguos de la Biblia hebrea, Satanás no aparece como el enemigo absoluto de Dios en el libro de Job. Por ejemplo, Satanás actúa como una especie de fiscal celestial. Su papel es poner a prueba la fe de los humanos. No gobierna un infierno, no lidera un ejército de demonios. Es una figura que opera bajo el permiso divino. La idea de un ser completamente opuesto a Dios se desarrollaría más tarde. 4. En influencias externas y evolución del mito durante el exilio del pueblo judío en Babilonia. Entraron en contacto con religiones como el zoroastrismo persa, que presentaba un fuerte dualismo en una lucha entre el bien y el mal cósmico. Este contexto influyó en el desarrollo de la idea de un enemigo espiritual más definido. Con el paso de los siglos, la figura de Satanás fue adquiriendo rasgos más oscuros. Ya no era solo un acusador, era el tentador en el corruptor. El enemigo de la humanidad, 5 en el diablo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el diablo aparece con mayor protagonismo. Es quien tienta a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder sobre todos los reinos del mundo. Es llamado el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, el tentador. Aquí ya se consolida como la personificación del mal espiritual. El Apocalipsis lo describe como un dragón antiguo, identificado como la serpiente que engañó a Eva en el Génesis. Aunque en el Génesis nunca se menciona explícitamente que la serpiente sea Satanás. La tradición cristiana hizo esa asociación posteriormente. 6. El infierno y la Edad Media. Con el paso de los siglos, especialmente durante la Edad Media, la figura del diablo se volvió más gráfica y aterradora. Influenciado por el arte europeo, comenzó a representarse con cuernos, piel roja, cola, tridente. Muchas de estas características no provienen directamente de la Biblia, sino de la mezcla con mitologías paganas, como el dios griego Panamá. Durante esta época, el diablo se convirtió en una figura central en sermones, juicios por brujería y literatura religiosa. No solo era el enemigo espiritual, era el responsable de plagas, guerras y posesiones. 7. El diablo en la literatura, uno de los momentos clave en la consolidación de su imagen, fue la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri en el siglo XIV. Dante describe a Satanás como un ser gigantesco atrapado en el hielo en el centro del infierno. Más tarde, en El Paraíso Perdido de John Milton, el diablo es retratado como un personaje complejo, casi trágico, un ser caído que declara: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta representación influyó profundamente en la cultura occidental. Hoy tú, el diablo en el mundo moderno con el tiempo. El diablo dejó de ser solo una figura religiosa, se convirtió en símbolo cultural. En la psicología, representa la sombra humana. En el arte, la rebelión. En la literatura y el cine, el tentador elegante. Para algunos creyentes, sigue siendo un ser real. Para otros, es una metáfora del mal humano. En distintas religiones, aparecen figuras similares a Nibbles en el Islam, Ahrimán en el zoroastrismo. Cada cultura ha construido su propia versión del adversario Nine. ¿Existe realmente? La pregunta final siempre ha sido la misma. ¿Es el diablo un ser literal o una representación simbólica? Teológicamente, en el cristianismo tradicional, es un ángel caído real que será derrotado al final de los tiempos.
En el Apocalipsis se anuncia su destino final. An será arrojado al lago de fuego tras el juicio final, pero históricamente su figura ha evolucionado durante siglos. No nació con cuernos, no empezó gobernando el infierno. Su imagen fue construida lentamente entre textos antiguos, interpretaciones teológicas, influencias culturales y arte medieval. Desde el verdadero significado más allá de la religión, el diablo representa algo profundamente humano en el orgullo, la rebelión, la tentación, la oscuridad interior. Quizás por eso su historia nunca desaparece, porque no habla solo de un ángel caído, habla del conflicto eterno entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra, entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser.